Hola, ¿cómo están? A Israel no le basta con masacrar a más de 38.000 palestinos en Gaza. Tiene que expandir su sionismo y su fascismo en el resto del mundo. No solamente en las regiones de Oriente Medio, también en América Latina a través de sus articuladores en nuestra región. Hoy vamos a analizar los últimos hechos geopolíticos. Inicia el mapa. Bienvenidos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha propuesto crear una alianza denominada Abraham. Sí, una expansión de los acuerdos de Abraham. ¿Pero qué implica esto? Lo vemos graficado en nuestro mapa. Identificamos allí a esta región, a este país, Estados Unidos, porque estamos hablando de un Israel entre alianzas guerreristas. Hay que decir también que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha planteado llevar adelante más ocupación ilegal en esta región de Oriente Medio. Lo vemos en nuestro mapa, destacado en color amarillo ante el Congreso de Estados Unidos, justamente desde allí el pasado 24 de julio. Él proponía la creación de un nuevo bloque militar, una propuesta que pretende crear esta alianza paralela a la OTAN con el argumento de contrarrestar las actuaciones tanto de Irán, a quien vemos en su ubicación geográfica en nuestro mapa, destacado por supuesto con su bandera. Y es que el gobierno sionista de Israel y la política guerrerista de Estados Unidos han catalogado de amenaza para la región en Oriente Medio a la República Islámica de Irán. Además ha señalado que la lucha es entre los que defienden a los civilizados, así lo ha calificado, y los iraníes, a quienes califican como la barbarie. El llamado de Netanyahu fue a todos los países que están en paz con Israel y todos aquellos que harán la paz con Israel, a formar parte de esta nueva alianza que puede ser una expansión de los acuerdos de Abraham implementados el 2020. Por este motivo la ha llamado con ese nombre. Pero, ¿qué fueron estos acuerdos de Abraham? Vamos a revisarlo. Hay que recordar que el año 2020, como parte de la política exterior de los Estados Unidos, identificada allí el país de color plomo, se llevaba adelante estos acuerdos bajo la presidencia de Donald Trump para impulsar la paz entre países en Oriente Medio. Los firmantes iniciales fueron Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Ahí lo vemos también identificado en nuestro mapa. La fotografía que representa son aquellos países que hemos identificado a través de su territorio en tono amarillo en nuestro gráfico y donde se suma también los países como Marruecos y Sudán. Este tratado se destaca porque fue el primero después de 20 años. Previamente, en 1994, Israel suscribió un acuerdo con Jordania bajo la administración de Bill Clinton. Las posturas de los países árabes con respecto a la fundación de Israel el año 1948 ha sido cuestionable, sobre todo por el acecho de Israel contra el pueblo palestino. Siempre este ha sido un punto de disputa. Con estos acuerdos, Israel ha conseguido reconocimiento de su Estado entre algunos países árabes en la región, siempre con la intermediación de Estados Unidos. Pero al parecer no han servido ni para la paz en Oriente Medio, menos para frenar el genocidio que actualmente se comete en Gaza. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo, experto, analista, Firas Asharani con nosotros. Hola Firas, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Hola, buenas tardes de Valencia y buenos días Venezuela. ¿Qué tal, Paula? Todo bien, Firas. Me gusta este tema porque nos ayuda a entender cómo se articula Israel, el fascismo, el sionismo, no solamente para Oriente Medio, sino para el resto del mundo. Empecemos por el inicio. Una alianza Abraham, qué nombre, ¿no? El padre de todas las religiones, para llevar su plan contra Irán, una potencia y el peso que además mantiene esta región con todo lo que confluye en el mundo. ¿Cómo entender esta propuesta de Israel, de un primer ministro que ha perdido credibilidad política, también ha perdido credibilidad jurídica y que se enfrenta a una situación compleja con las venideras elecciones de Estados Unidos, porque sabemos que son ellos los que definen la política en ese país? ¿Cómo entender y cómo leerlo sobre todo? Buenas tardes, Paula. Primero, para entender la situación actualmente, este señor, por decir señor, por no decir otra cosa,
sabe perfectamente que su Estado está en una fase de totalmente desaparición, completamente. Sabe que ha iniciado el inicio de la destrucción de este Estado, este engendro del sionismo internacional y del imperialismo internacional en Oriente Medio. Por lo tanto, están usando todos los medios posibles para que puedan darle oxígeno de vida, porque no es la primera vez que se habla de los tratados de Abraham, anteriormente, incluso del 7 de octubre, actualmente lo están hablando, siguen hablando que hay unas conversaciones con Arabia Saudí para que un tratado de paz, el tema con Jordania y con Egipto por intentar mandar algún tipo de tropas para estar dentro del post la guerra y el genocidio en Gaza, prácticamente todos son palabras que no van a ir a ningún sitio. El único que está intentando ganar tiempo hasta que llega la administración Trump, pensando que es el mismo Trump del 2016 que paró el tratado nuclear iraní, y la situación no ha cambiado, y la situación realmente ha cambiado por completo. Evidentemente él va a intentar hacer todo lo posible, no le está saliendo nada bien. Lo único que le está saliendo bien es matar niños, mujeres, atacar hospitales, atacar ambulancias, matar la vida, masacrar a la población civil. Eso sí que sabe hacer, pero realmente a nivel político, a nivel de objetivos concretos, ni ha podido conseguir en Gaza, menos en el norte de la Palestina ocupada. Y ahora, pues, enfrente de él tiene un eje de resistencia cada vez más fuerte, más preparado, con muchos frentes que pueden abrir una guerra futura, y prácticamente este hombre no sabe, y no sabe ni siquiera desde la Casa Blanca qué tienen que hacer para frenar la avalancha de guerra regional fuerte, que esto puede acabar prácticamente con ellos en general. Por lo tanto, eso es lo que hay. Realmente es unas propuestas cara al futuro, que prácticamente está hablando del Tratado de Abraham de nuevo, y a ver tropas OTAN árabe, que nadie se va a intervenir en esto, ni va a ayudar en nada, ni en Jordania tiene capacidad de participar en este tipo de tropas, ni Egipto, y menos los países del Golfo Pérsico. Por lo tanto, para mí son las propuestas que no van a llegar a ningún sitio. Entonces, ser calificada como una farsa artificial. Y te pregunto esto, Firas, porque mientras nosotros conversamos, se siguen generando intercambios entre diplomáticos iraníes con las posturas de Israel, por ejemplo, en lo que sucede en el Golán sirio, en Mahal Shams, donde además se decía que se crea estos humos artificiales para tratar de orillar a Estados Unidos a una confrontación bélica directa contra Irán. Esto podría marcar un punto de inflexión, presionar a Irán como lo han hecho con Rusia para desatar un conflicto como el que se genera al este de Europa. Este es un escenario que tú dices es poco probable porque los países árabes y musulmanes no se prestarían a este juego. Pero, ¿qué está midiendo entonces Israel? ¿Simplemente generar una cortina de humo? Para mí, cortina de humo por el miedo y por su existencia. Saben perfectamente que ni Estados Unidos tiene tropas suficientes en la zona, ni tiene capacidad de entrar en una guerra. Esto le digo como analizando la situación, sus tropas en la zona, en Siria, en Irak, incluso en el Mediterráneo, no son capaces de frenar Yemen para que puedan pensar en una guerra posiblemente contra todo el eje. Prácticamente lo tienen complicado. Rusia está muy atento a todos los movimientos. Hay que recordar que hace poco el presidente sirio estuvo por un viaje especial, estuvo en Moscú, precisamente hablando de este tema, porque Putin y Al-Assad ya han ido por adelante de los ataques que pasó en el Golán sirio. No ha sido pura casualidad, no es un armamento que cayó del sur del Líbano. Esto probablemente ha sido premeditado, o probablemente por una pura casualidad quieren usarlo como pretexto por caer alguna de los misiles de la cúpula de hierro, que no es la primera vez, porque no tiene ningún sentido que la resistencia libanesa atacar un territorio totalmente, son árabes sirios, pro-árabes, anti-israelíes y anti-sionismo. Simplemente es un pretexto para abrir posiblemente ataques dentro de Siria. Quizá no se atreven a hacerlo directamente contra el Líbano, y por esto el presidente sirio estuvo en Rusia, y por esto que hay un armamento sofisticado ruso ya
hace tiempo está en Siria, pero que hay que tener una autorización para usarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen las advertencias desde Turquía y la advertencia directa de Irán que cualquier guerra contra el Líbano significa una guerra en toda la región. Por lo tanto, muchos avisos para el ente sionista para que entienda que esta vez no va a ser ni Gaza ni un territorio totalmente asediado que puede matar niños y mujeres y impune de cualquier cosa en el mundo, simplemente es cortina de humo esperando que alguien le puede salvar desde fuera, y en este caso la administración Trump. Insisto, Estados Unidos del 2016 no tiene que ver con Estados Unidos del 2024, y esto lo mismo también podemos pensarlo para Venezuela. Lo mismo, Estados Unidos no lo mismo hace 7, 8 años que hoy en día. Prácticamente os aseguro, por lo menos en Oriente Medio, que es un tigre de cartón. No sabe cómo salir del problema y no meter en más problemas, y por eso siempre frena el ente sionista de no hacer alguna locura en el sur del Líbano, o atacar a Beirut, o incluso atacar directamente Damasco. Imaginamos que por eso también trata de recomponerse este mapa en esta región de Oriente Medio, con un presidente Erdogan que hace de manera pública un posible acercamiento y restablecimiento de relaciones con Siria. Pero por otro lado, Firas, muy importante esta jornada, hace instantes nada más ha juramentado ante el Parlamento el nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien ha dejado un mensaje claro: Israel va a ser sacado de aquellos territorios que ocupa de manera ilegal. Hay una política contundente de Irán que no ha claudicado pese al fallecimiento del presidente Ebrahim Raisi por el accidente de helicóptero, que es algo a lo cual estaba apuntando Israel y con lo cual contaba también Estados Unidos, golpeando una vez más con presiones para que no se lleve adelante este acuerdo nuclear, el cual fue saboteado, recordemos, por la propia administración de Trump, quien decide nuevamente postularse a la presidencia de Estados Unidos. Todo esto confluye en este cambio de paradigma mientras Israel se juega su existencia. Evidentemente, simplemente lo que hay que ver que el cambio en Irán no ha cambiado prácticamente la política exterior, internacional. Y esto es lo que le viene un fracaso total y un chasco para Occidente, para Israel y para Estados Unidos. La primera reunión del presidente de Irán ha sido con los líderes del eje de la resistencia. Ha recalcado perfectamente lo que acaba de decir, y que prácticamente está igual la misma política desde 1979 hasta hoy en día. No ha cambiado ni lo mínimo en la política exterior de Irán como república hacia el ente sionista. Por lo tanto, cada vez están más en una situación totalmente difícil. No tienen ni la seguridad militar ni esta supremacía militar en la zona, ni a nivel de inteligencia, ni a nivel de infraestructura. Tienen problemas en el norte, tienen problemas entre ellos. Por lo tanto, insisto, ellos están esperando que Trump puede ser la salvación. No sé de qué les va a salvar. Te garantizo que no los va a salvar de nada, y que se prepara Estados Unidos de salir de la zona. Otra vez ya hay ataques sobre sus bases en Siria y en Irak. Por lo tanto, la zona está viniendo para acontecimientos grandes, que quizá todo el mundo está en el enfoque sobre Ucrania a nivel mundial, pero prácticamente los cambios empezarán una vez hay una derrota de Estados Unidos en Oriente Medio y evidentemente del ente sionista. Ahí está una radiografía completa de que esos planes que tanto nos han hecho creer a través de los medios hegemónicos de que eran inviolables en su seguridad, que tenían toda la estrategia trazada en el mundo para implementar el sionismo y el fascismo, no les está resultando, ni siquiera con esas campañas a través de redes sociales, para trasladar también a nuestra región con lo que ha vivido últimamente Venezuela y su proceso eleccionario presidencial. Firas, como siempre, gracias por tu tiempo y tu análisis para el mapa. Aquellos que digan que no haya coincidencia en temas geopolíticos, pues no están leyendo todo el mapa, reitero una vez más, completo del panorama que atraviesa el mundo. Era Firas Al-Charani en directo para el mapa. Marquemos una pausa, ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Hay que ver aquí cómo el presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciaba los actos de violencia como parte de ese intento de golpe de Estado en el país de sectores fascistas, al no reconocimiento de los resultados electorales. Detrás de este plan, decía Nicolás Maduro, están los gringos. Siempre han estado antes, durante y después de Guaidó.
Made in USA, son planes y este plan lo vinieron trabajando ellos, aseguraba durante su declaración. El Ministerio Público también ha logrado desarticular estos focos de violencia calificados así por el fiscal general Tarek William Saab, señalando que estas acciones generadas por estos comandos agitados, convocados y pagados por la extrema derecha están tipificados como acciones terroristas. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña desde España el analista internacional Carlos Martínez. Carlos, qué placer tenerte con nosotros. Gracias por tu tiempo para Telesur. El placer es mío. Cuando vemos analizando la estrategia de Israel de implementar una alianza Abraham, una OTAN en Oriente Medio, vemos también cómo despliega ese sionismo y fascismo en la región de América Latina y el Caribe. ¿A través de quiénes se preguntarán? De aquellos que articulan nuestra región, Javier Milei de la Argentina y la extrema derecha en Venezuela. ¿Qué escenario trata de abrir Israel y Estados Unidos, por ejemplo, en esta nación suramericana, con ese intento de golpe de Estado tras el desarrollo de las elecciones presidenciales? Decía Bertolt Brecht que no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Y en esa situación nos encontramos hoy en gran parte del planeta, sobre todo en aquella parte que estamos al otro lado digamos, del mundo. Hoy existen dos grandes bloques. Existe el bloque de Estados Unidos y su aliado, que ha sido dominante de los últimos 20 años con absoluto dominio sobre el resto de las naciones, pero ahora se ha creado un nuevo bloque cuya cabeza está China, Rusia y otros países que están rivalizando con Estados Unidos y están rompiendo cadenas económicas, culturales, militares, etcétera, etcétera. En esta situación en la cual una parte importante de la oligarquía está perdiendo su poder, pues existe la reacción. La reacción la podemos ver en América Latina, con el golpe de Estado que destituyó al presidente elegido democráticamente en Perú, con el ascenso de la ultraderecha en Ecuador, con la no aceptación de resultados democráticos y con los ataques violentos contra servicios públicos, como está pasando en Venezuela, o el sorprendente triunfo electoral del fascista libertario en Argentina. De todas maneras, yo creo que es una cosa para los argentinos, pero buena cosa para el resto de latinoamericanos, porque vamos a ver cómo un personaje populista fascista va a fracasar como está fracasando en sus políticas, porque llegan al poder pensando en que los anteriores gobernantes eran unos inútiles, pero el problema de América Latina no es el político de turno, es un problema estructural de sometimiento económico y militar a Estados Unidos. Y Milei, lejos de cortar esta relación con Estados Unidos, va a aumentarla. Es decir, Argentina va a hundirse mucho más con el mandato de un personajillo como es Milei. A propósito de intentar golpear también la integración regional y con ello la articulación de esta cooperación estratégica que tiene además un nivel elevado de Venezuela con China, que es a todo tiempo y sobre todo lugar. Y esto también marca un punto de inflexión, Carlos, que me gustaría también poder analizarlo a través de nuestra leyenda. Dmitry Peskov, quien es el portavoz del Kremlin, reseñaba esto. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Es sumamente importante, decía, que los intentos de sacudir la situación dentro de Venezuela no sean alimentadas por terceros países, terceras partes, y que Venezuela esté libre de injerencias externas. Carlos, este no es un pronunciamiento menor, hay que decirlo, viene desde el país que tiene además la presidencia actual del Grupo BRICS, una de las potencias que no ha logrado ponerse de rodillas pese a la implementación de sanciones arbitrarias unilaterales por parte de Occidente, quien sigue armando al régimen de Kiev, que utiliza como cabeza de playa para golpear no solamente a Rusia, sino también para China. Yo te quiero preguntar, ¿qué está viendo Rusia en torno a lo que sucede a Venezuela? Pues Rusia tiene que apoyar a Venezuela porque sabe que cualquier país que resiste al imperialismo es un aliado de Rusia. Los países antiimperialistas tienen que apoyarse unos a otros. Y dentro de este antiimperialismo hay diferentes gobiernos de diferentes tendencias, ¿no? El ruso, que sabemos que lo que es Putin, que no es una persona de izquierda socialista, pero sí
que es claramente antiimperialista, China con su modelo de éxito económico, pero están países como Irán y están países como Venezuela o Cuba. Cada uno tiene su manera en la que ellos, los propios ciudadanos de estos países, han decidido organizarse. Y se han organizado de esta forma, no lo han dictado desde Washington. Por tanto, han hecho un frente común y frente al imperialismo, la OTAN, la CIA. Y eso es lo que es importante, por eso renace del fascismo, porque el fascismo renace porque el sistema liberal que ha estado funcionando estos 30 últimos años está hundiéndose, está fracasando en todo. Lo económico, China es la primera potencia, lo militar se ha demostrado que Rusia tiene más potencia militar que la OTAN. No han podido derrocar al gobierno popular, democrático y chavista de Venezuela, no han podido tampoco acabar Cuba. Es decir, por eso surge el fascismo, ¿no? Y además sí que se ve el fascismo alimentado en los países del primer mundo, además de este miedo a la liberación de los países, no solo América Latina o Asia, sino también muy importante África, sino también en Europa se ve a su vez implementado, y en Estados Unidos el fascismo se ve empujado por el fenómeno de la inmigración, de manera que estamos ante un cóctel que nos parece mucho frío entre guerras, y no hay que evitar que lleguemos a un conflicto como la Segunda Guerra Mundial. Espero que los acontecimientos hagan que el otro bando, el imperialista, el burgués, el liberal, el libertario, estos personajillos, bajen el tono, bajen la violencia, pero en ocasiones no es así, ¿no? Tenemos el ejemplo de Israel, que lejos de querer tener una paz duradera con los palestinos y con los países está elevando el nivel de violencia a un genocidio, como han dicho los tribunales internacionales, que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, no se veía desde el nazismo. Con lo cual hay que estar alerta, ¿no? Yo soy pacifista y no quiero que haya más conflictos bélicos ni haya conflictos internos, pero en el caso de que tengamos que enfrentarnos a unos fascistas como son regeneracionistas, como la ultraderecha venezolana, pues la verdad que está totalmente en legítima defensa, y más cuando es para derrotar al fascismo, que lo único que pretende es someter a la gran parte de la población y ponerla al servicio de la oligarquía. Además, donde las poblaciones, por ejemplo, en nuestra región de América Latina, siempre han sido países que le han apostado a la paz y al diálogo para la solución de cualquier situación. Y este panorama que también trata de ser desplegado e instaurado por un Estado que está prácticamente debatiendo su existencia. Y me refiero a Israel, no Venezuela, ni tampoco nuestra región latinoamericana, que por la CELAC, por la proclama del año 2014, se ha declarado una zona de paz. Eso es lo que defiende y lo que está en juego también en nuestra región y en el resto del mundo. Gracias, Carlos Martínez, por tu tiempo y tu análisis para El Mapa. Finalizamos así el programa. Nos vemos.